supuesto que ha traído un montón de comentarios. Sí, Ezequiel, te escucho. Trajo un montón de comentarios las nuevas disposiciones y justo en este momento estamos en comunicación con el doctor Germán Caputo. Buenos días, Germán. ¿Qué tal? Ezequiel García y Beto Bucecki los saludamos en esta mañana. Hola, buenos días. ¿Cómo le va? Bien, bueno, en los últimos partes, en el último parte semanal que se dio a conocer durante el fin de semana, se sigue notando un descenso de los casos de COVID en Olavarría, pese al fallecimiento en la jornada del día de ayer de un nuevo paciente, ¿no? Sí, se nota ya acá en el centro de hisopado, las colas son mucho menores, la sintomatología es menor, los internados van disminuyendo también y las entradas a terapia también. El hospital trabaja de otra manera, ya hay otras patologías, hay otras cirugías programadas, sí, y es como que ya se empieza a observar un poco el hospital post pandemia, ¿no? Sí. Germán, antes de que Beto te haga alguna pregunta, mi pregunta va sobre el paciente post-COVID. ¿Han quedado con algunas secuelas, ha notado a los pacientes que han transitado la enfermedad a nivel local? No me acuerdo si esta pregunta ya te la hice, pero bueno, también para reforzar un poco a ver qué es lo que está pasando actualmente. Sí, es algo muy interesante, ¿no? El paciente queda con una sarcopenia, una astenia, una adinamia, y eso hay que trabajarlo de a poquito, ¿no? Con una buena alimentación, basada fundamentalmente en una dieta proteica, mucha agua y un comienzo de actividad física suave, como para que el músculo vaya nuevamente trabajando y vaya nuevamente formándose, ¿no? Cuando hablas de comidas, o sea, la alimentación sana, digamos, a eso es lo que vos te referís, verduras, legumbres. Sí, proteica, carne, pescado, pollo, huevo, leche, verduras, fruta, es decir, más bien proteica que dejar un poco de lado el hidrato. Sí. Es decir, el hidrato en la barriga es muy rico y uno por ahí se acostumbra a una energía rápida como es el hidrato en la actividad laboral o en cualquier tipo de actividad, o en casa uno enseguida hace como una galletita, un pan, una factura, y por ahí lo que más recomendamos es la proteica, ¿no? Es decir, tomar un poco de leche, un pedazo de queso, yogur, verdura, como para que ayude a la formación del músculo. Ahora que comienza, digamos, la estación de la primavera, ¿se sigue recomendando tomar esos 15 minutos de sol para obtener la vitamina D que se forma por el sol? La vitamina D es clave para muchas funciones orgánicas, independientemente de ante el azote de esta pandemia, ¿no? Por eso que el estar al aire libre, el estar en movimiento al aire libre es fundamental para el normal funcionamiento del organismo, ¿no? Por eso que ahora y siempre lo recomendamos, ¿no? Porque pasa que me ha pasado de ir a farmacias y personas mayores que iban a comprar vitamina D. Y yo me quedé como diciendo, digo, señora, toma un poquito de sol y la genera, ¿no? Sí, bueno, por ahí tiene un déficit, en el dosaje hay un déficit de esa vitamina, entonces el médico se la receta. También tiene que ver con la alimentación y tiene que ver con la absorción. Muchas veces después de determinada edad esa absorción es más difícil y no es lo mismo un paciente de más edad que uno más joven en la absorción de esa vitamina. Por eso el médico hace un diagnóstico y se la administra por vía oral fundamentalmente. Sí, pero pasa que el tema, lo que me llamó la atención, fueron dos casos en dos farmacias distintas, en dos contextos distintos, iban sin receta, o sea, como que era como una recomendación que le daban. Y a veces me ha pasado de escuchar personas que han padecido COVID, tal vez no estuvieron en situaciones límites, pero sí han perdido vitamina D, que eso se da con un estudio de sangre. Exactamente, sí. Igualmente nosotros siempre recomendamos que cualquier tipo de medicación sea administrada o recetada por un médico, ¿no? Bien, Beto. Germán Caputo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, muy bien. El gobierno nacional en el día de ayer ha dado a conocer una serie de flexibilizaciones con la pandemia
pareciera que no todas las voces están en el mismo tono, que hay algunas voces que están en desacuerdo. Hay una nota que la doctora Marta Cohen, por ejemplo, le ofreció al diario Liberal de Santiago del Estero, donde habla de la posibilidad de que ingrese al país la variante Delta, de que todavía la pandemia no ha terminado, que hay que manejarse con cautela. Yo comentaba que también hay declaraciones de la vocera, creo que es Prieto de apellido, de la vocera del Hospital de Bahía Blanca, digamos un poquito también poniéndose en la alerta ante tanta flexibilización. El propio Jorge Hefner, que es un asesor del gobernador de la provincia de Buenos Aires en materia de salud, integrante del CONICET, también pone alguna especie de reparo. Y también llama la atención que Alicia Castro, no médica ella, sí una persona vinculada a la política, ex embajadora de Argentina en Venezuela, también sonó en algún momento como posible embajadora en Rusia, cuestión que después no terminó cumpliéndose, fue bastante crítica con la doctora Carla Bisotti. Bueno, nos pareció oportuno preguntarle a usted qué opinión le merecen las flexibilizaciones anunciadas en el día de ayer. Bueno, como primer medida, evidentemente hay una luz en el fondo del horizonte, ¿no? Y esa luz es un poco la que venimos viendo con la disminución de los casos y la disminución de las internaciones, de los ingresos a terapia y de los fallecimientos. Pero hay otra cosa que es muy cierta, que la pandemia no ha finalizado, está esta variable genética delta que ha hecho determinados flagelos en otros lugares del mundo, por eso que son medidas simpáticas para la población, pero no nos tenemos que olvidar que la pandemia no ha terminado, por lo tanto que hay que seguir con las medidas de bioseguridad. El aire libre es un lugar donde el contagio está muy disminuido, está muy probado, por eso que la utilización o no del barbijo no lo veo muy significativo. Lo que sí es clave en lugares cerrados, en lugares donde haya mucha cantidad de gente reunida, y seguir con el tema de no compartir los utensilios y mantener una distancia social o evitar el contacto físico con gente que no pertenece a su burbuja. Es decir, tomamos las medidas, las acatamos, pero a su vez tratamos de ser estrictos con el resto de las medidas de bioseguridad, ¿no? ¿A usted le llamó la atención, por ejemplo, no sé si vio en la mañana de hoy la fotografía de En Línea Noticias, de lo que pasó ayer en el Parque Mitre? Se ve un montón de chicos abigarrados, en realidad apiñados. La fotografía está tomada precisamente desde un dron en la esquina de San Martín y el Parque Mitre. Bueno, pareciera que es muy difícil controlar a la gente cuando se reúne en multitud, ¿no? Sí, es muy difícil. Yo ayer prácticamente nosotros teníamos 2 carpas de salud y estuve recorriendo las 2 carpas prácticamente toda la tarde. Es decir, se hace muy difícil, muy complejo, una edad complicada, una edad donde les ha tocado sufrir mucho, ¿no? Porque hace 2 años que están padeciendo esta pandemia, entonces como que hace complicado. Veremos a ver en 2 semanas si tenemos algún tipo de brote. Gracias a Dios es una edad donde tienen poca posibilidad de enfermarse, entonces, pero sí posibilidad de contagio, entonces como que en 2 semanas veremos a ver qué resultado tenemos de esto. Doctor Caputo, a ver, de todas las medidas que se dieron a conocer en el día de ayer, ¿usted tiene alguna mirada crítica sobre alguna en particular? En realidad, creo que en varios diarios se comentan y hay una situación que es el aforo en los lugares cerrados, ¿no? Que eso por ahí es lo que es difícil de mantener y lo difícil de cumplir. Yo siempre comenté que las limitaciones hay que tenerlas en los lugares
o en las actividades donde son difíciles de cumplir los protocolos. Y por ahí al aire libre, en un colegio, en un hospital, los protocolos son fáciles de cumplir y son más difíciles de cumplir en una reunión con mucha gente, por ahí tomando una cerveza, donde después de las 2 de la mañana es difícil cumplir esos protocolos. Por eso que yo soy más crítico en los lugares o en las actividades donde son difíciles de cumplir los protocolos. La última pregunta que le hago sería esta. ¿Pudo haber habido un apresuramiento en la toma de estas medidas o de estas decisiones? Yo sé que usted no opina de política, y hace bien en no hacerlo, porque nunca, o si lo hace en la intimidad, por lo menos de manera pública nunca lo he escuchado. ¿Puede haber algo de política en esta medida o en estas medidas? Yo te voy a contestar como si las medidas las hubiese tomado yo. Calculo que el jefe de gabinete y la ministra de Salud se manejan con números, se manejan asesorados, y esta medida las están tomando con un respaldo científico que cree que es lo mejor para la población del país. Esto es como yo las hubiese tomado, y yo creo que ellos la han tomado de esa manera. Es decir, no me entra en la cabeza que lo hayan tomado de otra manera. Por eso que considero que han hecho todo un estudio de situación, se han reunido con expertos y han tomado esta decisión. Bueno, para nosotros su palabra, siempre le decimos, tiene mucho valor, así que le agradezco muchísimo la posibilidad de haber tenido esta conversación, y esperemos que realmente resulte tal cual lo esperado por las autoridades y que no tengamos ninguna sorpresa en el futuro. Como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo. No, un abrazo grande y a sus órdenes, y nos estamos viendo. Muchas gracias, Germán. Hasta luego. Así dialogábamos con el doctor Germán Caputo. Bueno, hablamos de 3 temas. Hablamos sobre pacientes post-COVID, más cómo